también, por favor, cuando participen, lo hagamos en forma ordenada y de ese modo podamos absolver las dudas. Muy bien, con esas pautas vamos a dar por iniciado nuestra clase. Por favor, me confirman si se observa o no la lámina. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca, organización criminal, pero sobre todo vamos a hacer mención lo que es tema de banda y organización criminal en nuestro país. Lo primero que tendríamos que mencionar sobre este tema en concreto de organización criminal o crimen organizado en nuestro país, sobre todo, es lo siguiente. A partir del año 2013, agosto, 20 de agosto del 2013, en nuestro ordenamiento peruano, se estableció un grupo de normatividades contra el crimen organizado. A partir de ello se creó la ley, a través de la ley 30.077 se estableció la ley contra el crimen organizado, sobre todo para realizar investigación, procesamiento y juzgamiento de ciertos tipos penales denominados como delitos fuente de organizaciones criminales. Pero también a la fecha existe una modificatoria de esta ley 30.077, que viene a ser el decreto legislativo 1244. Entonces, por favor, como primer punto, habría que mencionar ello para que no exista ninguna duda, ¿no? Existe una ley netamente de crimen organizado, la ley 30.077 y el decreto legislativo 1244, que hace modificatorias a algunas normatividades de la ley inicial. Ahora bien, en este tema que vamos a comentar el día de hoy, sobre todo, vamos a estar en curso en aquellos delitos graves. Es decir, esta ley de crimen organizado no abarca todos los tipos penales. Al igual que en el tema de lavado de activos, donde existen delitos fuentes, podría mencionar desde mi opinión personal que para el tema de crimen organizado también va a existir ciertos delitos que serían sus delitos fuente. Entonces, podríamos indicar del siguiente modo, que no vamos a estar en cualquier supuesto en crimen organizado, sino estaremos en crimen organizado cuando estemos dentro de los supuestos que establece sobre todo este decreto legislativo 1244 en el artículo 3º, que hace mención sobre todo a 20 tipos penales que serían delitos fuente del crimen organizado. Con esa precisión, entonces damos por iniciado esta sesión. Como organización criminal, entonces, vamos a entender lo siguiente. Cuando existan más de 3 personas agrupadas, donde se repartan roles y sus funciones específicas sean efectuar o realizar actos ilegales, es decir, cometer delitos, estaremos en casos concretos de crimen organizado. Ahora bien, y la diferencia con el tema de banda criminal será el tema de la organización y también será el tema de que la banda criminal no está organizado como una organización criminal que tiene fines ilícitos predeterminados. Entonces, una de las diferencias con banda criminal es primero su organización, 2 o más personas, a diferencia de la organización criminal que va a tener 3 a más personas. En organización criminal estará el tema de la temporalidad indefinida. En banda criminal, normalmente las personas se agrupan esporádicamente para cometer ilícitos penales. Y sobre todo en temas de crimen organizado, va a cometerse delitos graves. Es decir, la organización criminal comete delitos con finalidades específicas para, sobre todo, obtener beneficios económicos. Entonces, la definición de organización criminal vamos a encontrar de cierto modo en esta norma, la 30.077, en el artículo 2, inciso 1, que viene a ser la ley de crimen organizado. En esa ley hace mención sobre todo una definición a qué debe considerarse como organización criminal. Nos menciona la ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Estos delitos graves que menciona esta norma, la 30.077, justamente van a ser estos 20 tipos penales que ha mencionado este decreto legislativo 1244, que viene a ser este decreto legislativo que fortalece lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas del 29 de octubre del año 2016.
Muy bien, pero también vamos a encontrar definiciones de este tema de la organización criminal en normatividades internacionales. El día de hoy no voy a desarrollar el tema de la normatividad internacional, sobre todo vamos a comentar la legislación peruana, ¿correcto? Nuestra legislación peruana sobre temas de organización criminal. Ahora bien, entonces, sobre este tema en concreto también, la Corte Suprema de nuestro país, de Perú, en este recurso de nulidad número 828-2007, caso Tijuana, estableció de cierto modo a qué debe entenderse como organización criminal. En este caso en concreto también, en aquel momento ya la Corte Suprema señalaba lo siguiente, ¿no? En este caso es una estructura jerarquizada donde existe pues distribución de roles. En realidad eso va a ser una organización criminal. Un grupo de personas que van a tener una jerarquía, en este caso una organización que puede ser vertical o en forma horizontal, pero siempre va a tener una finalidad, que viene a ser realizar ilícitos penales gravosos, ¿correcto? Pero esta organización criminal tiene que tener una finalidad concreta. ¿Cuál es? Obtener beneficio económico. Entendemos que si no existe esta finalidad concreta de obtener beneficio económico, desde mi punto de vista personal, no estaríamos dentro de un determinado caso de organización criminal. La organización criminal va a cometer ilícitos justamente con esta finalidad concreta de obtener beneficios económicos producto de actividades ilícitas. En ese sentido, se puede decir entonces, organización criminal o delincuencia organizada viene a ser un grupo de personas, en este caso, en las que se encuentran jerárquicamente organizadas, sobre todo va a tener una estructura sólida y va, para cometer este tipo de ilícitos graves que establece este decreto legislativo 1224, siempre va a existir desde mi punto de vista personal también una solvencia económica. La organización criminal no puede prosperar desde mi punto de vista personal si no existe una solvencia económica que lo mantenga en el tiempo. Por eso estas organizaciones criminales trascienden no solamente el ámbito local, regional, nacional e internacional. Una organización criminal no puede ser solamente en el ámbito local, esta puede trascender también el ámbito nacional. Sobre todo en nuestro país vamos a tener distintos tipos de organizaciones criminales, o tenemos distintos tipos de organizaciones criminales, pero que pueden tener mayor trascendencia en nuestro país, sobre todo desde mi punto de vista personal, pueden ser aquellas organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de droga, y también organizaciones criminales que han tenido muchísimo golpe, llamemos de ese modo, en los últimos años, que están vinculados sobre todo a la administración de justicia. Administración de caudales también de nuestro país. Un ejemplo de ello es que de los 25 gobernadores que existen en nuestro país, 20 aproximadamente se encuentran ya con medidas restrictivas de la libertad, como prisión preventiva o comparecencias restringidas. Esto quiere decir que también personas que administran caudales en nuestro país, muchos de ellos han sido vinculados a organizaciones criminales. Claro está, también en nuestro país, lamentablemente, algunos exmandatarios se han visto involucrados en este tipo de delitos, ¿correcto? Delitos gravosos que sobre todo para el caso de los jefes o cabecillas no va a existir beneficio penitenciario. Eso también vamos a comentarlo más adelante cuando haremos mención al aspecto procesal. Entonces, para que se considere una organización criminal, y estemos sobre todo en este tema, va a haber ciertas características que tiene que cumplirse. En este caso en concreto, por lo menos 3 a más personas, pero que cuente con una jerarquía. Es decir, que cuente con una estructura jerárquica que puede ser vertical u horizontal. No necesariamente tiene que ser vertical, pero sí va a haber una persona que va a liderar. Esta persona que va a liderar, de cierto modo, va a tener este poder, no solamente el poder económico, sino el poder de mando. También para el tema de organización criminal, de cierto modo, estas personas que lo van a integrar van a tener que realizar roles específicos. Por eso existe en el tema de organizaciones criminales el reparto de funciones, pero también estas funciones son fungibles, es decir, pueden ser cambiadas durante su ejecución.
También posee una infraestructura. De cierto modo, estas organizaciones criminales no actúan desde la clandestinidad. Estas organizaciones criminales, en primer momento, buscan el financiamiento hasta que se consolidan y luego ejecutan sus planes delictivos, ¿no? Lo más gravoso de las organizaciones criminales es que se incruste en el tema político. Cuando se incruste al tema político y llegue al gobierno y sobre todo financie candidatos, congresistas o personas de alto nivel que administran justicia o administran un país como puede ser un presidente, en esos casos en concreto la delincuencia organizada podría tomar el control del país. Y eso es muy delicado desde mi punto de vista. Muy bien. Otra característica es la permanencia de sus integrantes. Normalmente las personas que integran estas organizaciones criminales no pueden salir una vez que hayan ingresado. De cierto modo, una vez que ingresen, estas personas tendrán que estar sometidas a la organización criminal. Su objetivo en concreto de las organizaciones criminales, en este caso, en el crimen organizado, va a ser cometer delitos. Pero estos delitos que van a cometer van a tener una finalidad. Esta finalidad es sobre todo una finalidad económica. Es decir, en su gran mayoría, estas organizaciones criminales van a cometer delitos que tengan rentabilidad económica. Claro está que para llegar a esa rentabilidad económica pueden cometer también delitos menos gravosos. Como por ejemplo, pues sobornar a los funcionarios que administran justicia o los funcionarios que se encargan del control de cierto tipo de actos. Un ejemplo, ¿no? Imagínense que una organización criminal se dedica al tráfico de drogas y necesita insumos, por ejemplo, insumos para su producción. Pero para que llegue al lugar donde se produce estos insumos, tiene que pasar por varias barreras, sobre todo barreras de autoridades que van a administrar el control de estos insumos, ¿no? Por eso en nuestro país, por ejemplo, una forma de poder no erradicar, porque yo entiendo que es difícil el tema de la erradicación, porque esto sería uso de muchos medios, podríamos tal vez reducir el tema, por ejemplo, del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Pero para poder reducir el tema del narcotráfico en nuestro país, desde mi punto de vista personal, la forma más correcta no es directamente atacando en la zona de producción, donde muchos campesinos producen la coca, sino la forma de atacar desde mi punto de vista es a través de los insumos. Eso, desde mi punto de vista personal, sería más eficaz que ir en busca del lugar donde están produciendo. ¿Por qué? Porque los insumos, desde mi punto de vista personal, para la producción de este tipo de insumos, de mercancías ilícitas, la pasta básica de cocaína u otros, es que debe tener insumos que deben ingresar al país desde el extranjero. Nosotros no producimos todos los insumos que se necesita para ese tipo de mercancías ilícitas. Estos insumos llegan del extranjero y estos insumos llegan del extranjero por 3 vías: vía aérea, vía terrestre y vía marítima. Sí, la gran mayoría, entiendo, de estos insumos llega por vía marítima, porque requieren en cantidad. El gobierno lo que debería hacer es mayor control en los lugares donde desembarcan estos tipos de mercancías. De cierto modo, tal vez una forma de controlarlo, sobre todo por ejemplo, el incremento de este tipo de actividades ilícitas sería haciendo una prohibición normativa desde el Congreso con una ley de que no exista la permitibilidad, que no se permite ese tipo de insumos, por ejemplo, que sirven sobre todo para la elaboración de este tipo de sustancias ilícitas en nuestro país. Entonces, si no está permitido, de cierto modo, podríamos hacer primero que se reduzca la producción. Segundo, desde mi punto de vista, es sobre todo el tema de control. El control en los lugares donde debe efectuarse con mayor rigurosidad. Por ejemplo, todos sabemos que este tipo de sustancias ilícitas se produce en la selva peruana, es decir, en Ayacucho, el Braen o en el norte, ¿no? Para llegar a ese lugar, de cierto modo, estos insumos tienen que pasar por varios lugares. Entonces, ¿dónde fracasa el control del Estado? Desde mi punto de vista, fracasa cuando las voluntades son compradas por estos malas personas a los funcionarios públicos. Es decir, el mal funcionario público que tiene que hacer el control no cumple su rol específico.
sino sobre todo mercantiliza su función. Por favor, la persona de Alfredo Alpaca puede apagar su cámara o déjelo prendido porque un poco que me distorsiona la vista. Gracias. Entonces, aquí de cierto modo, una forma de controlar que se erradique el tema de la corrupción. Y la corrupción se puede erradicar, desde mi punto de vista, no solamente con el tema del endurecimiento de las penas, sino sobre todo con la expulsión definitiva de estas personas de la administración pública. Muy bien, un ejemplo es esa. Y el otro que estamos mencionando es el control aéreo. El control aéreo debe hacerse uso, desde mi punto de vista personal, con mayor rigurosidad. Se entiende que el Perú tiene un satélite que ha comprado, no sé para qué sirve ese satélite, y también se entiende que el Perú tiene una fuerza aérea que debe controlar nuestro territorio nacional, bajo una óptica netamente de protección y también de seguridad nacional, ¿no? En este caso en concreto, soy de la opinión, por ejemplo, de que debemos tener ese radar, ese satélite en uso. Las aeronaves que nos pertenecen a que no están registrados en nuestro país o que entran por lugares no permitidos, simplemente deben ser destruidos, es decir, derribados. Y eso es voluntad política desde mi punto de vista. Lamentablemente, como vuelvo a mencionar, si el crimen organizado llega al poder político, lamentablemente habremos perdido. Muy bien, no quiero detenerme mucho en este tema, pero doy ciertas pautas que tal vez podría servir para reducir, no para eliminar, porque yo entiendo que es difícil, pero sí podemos reducir tal vez el tema del crimen organizado, sobre todo vinculado al tema de corrupción y al tema del tráfico ilícito de drogas. Ahora bien, en las organizaciones criminales siempre existe un tema de una orden. Esto quiere decir que va a haber un líder, una persona, sobre todo una persona natural, no una persona jurídica. La organización criminal, si bien puede utilizar para sus actividades ilícitas personas jurídicas, sobre todo esto es con la finalidad de que sus ingresos económicos, de cierto modo, ingresen al movimiento económico legal. Por eso, como parte de un delito fuente, también para este tema en concreto del crimen organizado, está el tema del lavado de activos, ¿no? En este caso en concreto existe una orden, sobre todo va a haber un líder a quien van a tener que obedecer los demás que integran las organizaciones criminales. Y esta se parece muchísimo a las órdenes que se da en el ámbito militar, ¿no? Es decir, uno no puede, si es miembro de una organización criminal, desacatar la orden del líder. De cierto modo, también estas órdenes se dan con una finalidad concreta, ¿no? Aquí, en concreto, si no obedecen estas órdenes, simplemente va a haber resultados fatales. La búsqueda del blanqueo de dinero o lavado de dinero también es una de las finalidades de la organización criminal, porque como hemos mencionado, la organización criminal, desde mi punto de vista personal, existe porque tiene una finalidad concreta, que es realizar actividades ilícitas para obtener beneficios económicos. Entonces, de cierto modo, estos beneficios económicos que van a ingresar por producto de los ilícitos penales van a tener que insertarlo a la economía del país en la que se encuentran. Por eso las organizaciones criminales pueden trascender fronteras, es decir, pueden cometer delito en otro lugar y ingresen nuevamente el dinero al país y compren, por ejemplo, sobre todo bienes, como por ejemplo terrenos, edificios, bienes muebles, inmuebles, como por ejemplo muebles con vehículos, entre otros. O incluso pueden crear empresas con apariencia de legalidad. Esto con la finalidad de mezclar el dinero oscuro con el dinero legal. También, como habíamos mencionado, en este caso en concreto, las organizaciones criminales van a utilizar el tema de la violencia, sobre todo al interior y al exterior. Al interior, sobre todo, para generar temor a sus integrantes en caso de que éstas abandonen. Esta violencia que van a utilizar, sobre todo, son bien gravosas. Es decir, sobre todo, van a utilizar violencia en contra de esa persona y sus integrantes o sus familiares. Y la violencia exterior que utiliza sobre todo las organizaciones criminales es con la finalidad de asentarse, de empoderarse, de abarcar un determinado territorio y de ese modo controlar, ¿correcto? Estas organizaciones criminales en un primer momento lo que van a hacer es justamente usar
en un primer momento usan el tema de la corrupción como primer punto y como segundo punto usan la violencia. Utilizan muchísimo en el inicio de su estructura, de su conformación, el tema de la corrupción. La corrupción es este instrumento que va a utilizar sobre todo las organizaciones criminales para que sus actividades ilícitas queden impunes y de ese modo puedan empoderarse. Por eso, si existe una organización criminal que recién se está conformando, lo correcto sería neutralizarlo inmediatamente, ¿no? Pero lamentablemente, cuando exista corrupción, no va a ocurrir ello. Y la corrupción está incrustada en todas las instituciones, no solamente en la policía, no solamente en la fiscalía, en el Poder Judicial. Lamentablemente, este es un flagelo a la sociedad. También las organizaciones criminales van a crear empresas, sobre todo empresas de apariencia de legalidad. Esto con la finalidad de que se camufle sobre todo sus beneficios económicos. Y dentro de esto también va a haber personas, no solamente personas que integran a esta organización criminal, sino profesionales, expertos en lavar dinero, ¿no? Sobre todo abogados, contadores, administradores que van a tratar de alejar el producto ilegal de estas organizaciones criminales. Entre ellos también se puede mencionar entonces, las organizaciones criminales van a tener una vinculación con el mundo empresarial, ¿no? También van a buscar, de cierto modo, nuevos mercados, esto no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Para eso, sobre todo, van a hacer uso del beneficio económico que han generado. Muy bien, entonces, en este recurso de nulidad, 5385-2006, caso Abimael Guzmán, la Corte Suprema ha mencionado estas características de una organización criminal: permanencia delictiva, vocación delictiva indeterminada, estructura jerarquizada, que puede ser rígida o flexible, es decir, vertical u horizontal. Sus alcances pueden ser nacionales, internacionales, incluso no sobre todo las organizaciones criminales son locales, ¿no? Pero en nuestro país sería ingenuo decir que no hay organizaciones internacionales. Debe haber en nuestro país también organizaciones criminales internacionales, pero en la gran mayoría de casos que tenemos y que vemos son bandas criminales y organizaciones criminales hasta regionales, locales y regionales. En muy poco en nuestro país todavía existe organizaciones criminales internacionales, pero sí existen con lazos internacionales. En ese sentido, entonces, este tipo de organización criminal vamos a dividirlo del siguiente modo. Primero va a haber una jerarquía estándar. Esta jerarquía estándar en los tipos de organización criminal es una estructura piramidal donde todos dependen de un cabecilla. Y normalmente el cabecilla de una organización criminal no va a encontrarse en el mismo lugar o territorio, sino, sobre todo, va a estar en un determinado lugar muy alejado de esto, ¿no? Sobre todo puede haber una organización criminal que tenga, por ejemplo, como jefe o líder o cabecilla, que esté en el exterior o esté en ciertos lugares determinados, ¿no? Y los demás son los integrantes de la organización criminal. En el Perú sí tenemos en la gran mayoría de organizaciones criminales esta estructura piramidal, donde sobre todo va a depender de un líder esta organización criminal. Y esto lo vamos a ver o lo hemos visto. Por ejemplo, yo he sido hasta el año pasado fiscal anticorrupción nacional, estuve casi en 30 operativos participando en desarticular organizaciones criminales, sobre todo vinculadas a corrupción. Se ha visto en la realidad de que cuando se desarticula al jefe, en este caso al líder de organizaciones criminales, por ejemplo, en corrupción, que eran gobernadores, alcaldes, ¿no? De cierto modo, se neutralizaba ese tipo de organizaciones criminales. Pero en otro tipo de delitos, como por ejemplo, pongamos en tráfico ilícito de drogas u otros, o por ejemplo en usurpaciones, que también puede ser fuente de este tipo de delito de crimen organizado, normalmente va a haber uno que va a sustituirlo, ¿no? Cuando vamos a nosotros de tratar de desarticular al líder o al jefe, va a haber uno que esté en el segundo nivel, que normalmente va a reorganizar a la organización criminal. Por eso, en temas de organización criminal, lo correcto sería desarticular toda la organización y no solamente unos cuantos.
Si bien desarticulando al jefe o al cabecilla neutralizamos, pero el poder económico que tiene o que ha tenido durante ese determinado tiempo hace de que nuevamente se reorganice. Por eso uno de los ataques más graves en temas de criminalidad organizada no solamente es la detención de los jefes, cabecillas o integrantes de la organización, sino sobre todo lo que se tiene que neutralizar es el aspecto económico. Si nosotros neutralizamos el aspecto económico, hacemos que sus cuentas bancarias queden embargadas, neutralizadas, esa organización criminal no tendrá el mismo poder para poder nuevamente reorganizarse o afianzarse para nuevamente realizar actividades ilícitas. Por ejemplo, este tipo de organizaciones criminales verticales en nuestro país está sobre todo vinculado a aquellos casos relacionados a extorsionadores, a empresarios o que se dedican al tema de construcción, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, en este tipo de extorsiones a empresarios relacionados a la construcción, normalmente estos malos sujetos lo que buscan es una, por ejemplo, exigencia en la inscripción de planilla de un grupo de trabajadores fantasma, esto con la finalidad de obtener beneficio económico. El otro es que el empresario dé un pago mensual a cambio de no atentar a su familia o a la obra, ¿no? En este caso también existen amenazas de ese tipo, ¿no? Entonces, en el país sobre todo lo que se ve es un tipo de organización criminal vertical, ¿no? Sobre todo que va a depender de una persona específica. Y cuando se neutralice ese tipo de organizaciones, sobre todo en nuestro país, se puede desarticular este tipo de organizaciones criminales que están vinculadas a delitos graves, ¿no? Si nosotros queremos saber, a ver, voy preguntando, ¿qué fiscalía es la especializada de ver el tema de crimen organizado en nuestro país? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué fiscalía es la que realiza? Nicolás, adelante. Doctor, buenas tardes. La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada. Correcto. O las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Solamente es ella esa fiscalía o hay fiscalías también de otra especialidad? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Solamente es la FECOR? A ver, Alfredo. Doctor, ¿es la fiscalía también penal, la de trata de personas? No. Ya, otro. A ver, con Zoraida. Doctor, buenas tardes. ¿El lavado de activos, doctor? Ya, en crimen organizado. Ya, a ver, vamos. ¿Qué fiscalías más? Elfer, a ver. Doctor, buenas tardes. Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Correcto. Normalmente, en temas de criminalidad organizada en nuestro país, vamos a ver fiscalías especializadas, como por ejemplo, de crimen organizado puro. Ya vemos, por ejemplo, para un caso de extorsión, para un caso de usurpación, por ejemplo, para un caso de tráfico ilícito de drogas. En esos casos, sobre todo, vamos a ver fiscalías especializadas de crimen organizado puro. Pero cuando exista, sobre todo cuando exista criminalidad organizada vinculada a corrupción, en estos casos sí van a haber las fiscalías especializadas. Sobre todo el que va a haber son las fiscalías provinciales en coordinación con la Coordinación Nacional de Corrupción de Funcionarios. Y también, si bien puede haber crimen organizado de menor alcance, estas pueden ser conocidas por las fiscalías comunes. Por ejemplo, ¿no? Estamos en un caso de usurpación, donde 2 o más personas se dedican al tema de usurpación de terrenos del Estado, terrenos particulares. En esos casos, si no trasciende el ámbito local, por ejemplo, puede abocarse a su conocimiento un fiscal provincial de aquella localidad. Entonces, vamos a tener distintas fiscalías
Entonces vamos a tener distintas fiscalías que van a realizar ese tipo de investigaciones. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué unidad policial es el que realiza actos de investigación en crimen organizado? A ver, ¿alguien? ¿Qué unidad policial es la especializada en realizar investigación en crimen organizado? A ver, Karina. La DIVIAC, doctor, buenas noches. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente. La DIVIAC va a ser, de cierto modo, la unidad policial especializada que va a realizar actos de investigación en coordinación, sobre todo con el Ministerio Público, con estas fiscalías que hemos mencionado, para realizar actos de investigación. Muy bien, vamos a continuar y estaremos realizando algunas preguntas que veamos por conveniente. Entonces, en la tipología también, en temas de organización criminal, vamos a tener una jerarquía regional. Entonces, vamos a tener una jerarquía regional, en este caso, organizaciones criminales que pueden tener sus jefes regionales, sobre todo si estas, por ejemplo, están vinculadas a corrupción, ¿no? Un gobernador regional, un alcalde que integra una organización criminal vinculada a actos de corrupción, por ejemplo. Muy bien, o en este caso también puede haber organizaciones criminales vinculadas, por ejemplo, al tema de contrabando. Esto se puede ver sobre todo en el sur del Perú, Puno, Tacna, ¿no? O en el norte, ¿no? Tumbes, sobre todo. Pero también puede haber una agrupación jerárquica, en este caso de personas que realicen este tipo de ilícitos penales como organización criminal. En este caso en concreto, se van a regir por sus propios códigos, ¿no? También en el tema de organización criminal van a tener de cierto modo una red criminal. En este caso una red criminal es cuando ya existen grupos delictivos, ¿no? En nuestro país todavía no escuchamos mucho de esta red criminal, sobre todo esto se ve sobre todo en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Colombia o en México, ya la red criminal es un grupo más grande. Ahora, entonces, ¿sabe usted entonces cuáles son los elementos de la estructura de una organización criminal? Bueno, ¿nos podría decir alguien hasta este momento cuáles serían sus elementos para que estemos en una organización criminal? A ver. Frank, a ver, ¿cuál es? Adelante, Frank. Elemento temporal, teleológico, funcional. Perfecto, efectivamente, ¿no? Aquí vamos a tener elementos, sobre todo, que van a diferenciar a una banda criminal. Uno de los elementos que lo diferencia respecto al tema de banda criminal es el elemento personal. En este caso, como habíamos mencionado al inicio, banda criminal será la integración o esté conformada dos o más personas. El otro, el elemento temporal. El elemento temporal para el tema de crimen organizado o criminalidad organizada es que esta va a ser indefinida, ¿correcto? Va a ser permanente. A diferencia de la banda criminal, que van a tener una temporalidad ocasional, es decir, van a cometer delitos en determinado momento de forma ocasional. El otro, el teleológico, corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. Ellos tienen un plan, tienen un objetivo específico por el cual realizar esta actividad ilícita, cosa distinta al tema de banda criminal. Elemento funcional, reparto de roles por parte de los integrantes de la organización criminal, ¿no? En el tema de banda criminal podríamos hacer mención también al elemento funcional. Hoy en día, por ejemplo, las bandas criminales que realizan, por ejemplo, delitos patrimoniales, por ejemplo, hurto agravado, de cierto modo se integran más de dos personas y, por ejemplo, cuando quieren hurtar un celular, uno distrae al otro y el otro efectúa el acto. Podemos mencionar que tal vez en el tema del elemento funcional podría haber similitud en algo con banda criminal. El otro es el elemento estructural. En este caso sí diferencia, ¿no? El elemento normativo que engarza y articula todos los componentes. Estructura vertical o horizontal de la organización criminal. Habría que precisar también que no se considera organización criminal el solo hecho de que exista dos o tres o más personas, sino sobre todo tiene que haber estos elementos que estamos mencionando.
permanencia en el tiempo, finalidad de cometer ilícitos penales y sobre todo que su objetivo principal sea cometer ilícitos penales con la finalidad de obtener beneficios económicos. Entonces, el Ministerio Público, para acreditar la estructura de una organización criminal, no solamente debe ceñirse en que son 3 o más personas, sino debe acreditar en el proceso penal estos elementos que estamos mencionando. Ahora, en cuanto al tema de las fases, sobre todo habría que mencionar lo siguiente. En el tema de las fases, desde la doctrina se menciona lo siguiente. Primero, va a haber una etapa predatoria, se menciona. Esto es una etapa de iniciación para la expansión de las actividades ilícitas que van a realizar. Sobre todo, esta se va a realizar etapa predatoria con la finalidad de tener un control territorial. Y en este control territorial que va a tener la organización criminal, sobre todo puede utilizar una violencia defensiva, sobre todo para generar este ámbito territorial. Aquí, sobre todo, va a utilizarse como acción concreta, desde mi punto de vista, como primer punto, una acción de violencia física o intimidatoria. Luego, vamos a tener la otra fase. En esta fase netamente de corrupción, vamos a observar que esta organización criminal, con la finalidad de extenderse, va a realizar actividades ilícitas, esto para tener un respaldo político y económico. Por eso, la expansión de una organización criminal no solamente se debe a sus actividades ilícitas, sino se debe sobre todo a las relaciones que pueda tener la organización criminal con actores políticos y económicos. Es decir, la organización criminal siempre va a buscar, para tener esta hegemonía, tener esta competencia, un territorio determinado donde va a expandir su actividad ilícita, nexos con los actores políticos. Cuando decimos nexos con los actores políticos, nos estamos refiriendo a tener contactos con autoridades. Pueden ser políticas como, por ejemplo, un alcalde, un gobernador, un congresista, un presidente de la República, entre otros. Y actores también que administran justicia, ¿correcto? Como, por ejemplo, efectivos policiales, como, por ejemplo, fiscales, como, por ejemplo, jueces. Esto con la finalidad de tener el control y, de cierto modo, busquen la impunidad. Un ejemplo, ¿no? Si la organización criminal no tuviera estos lazos o vínculos con el tema político, fácilmente podría salir normatividad para erradicar estos insumos, por ejemplo, para el narcotráfico. O, por ejemplo, si existiría voluntad política, pongamos, hoy en día vemos muchísimo violencia patrimonial, en el sentido, por ejemplo, prendo un domingo el televisor, lo primero que veo es, han disparado por un celular, acaban de asesinar por un equipo celular. Yo digo, ¿y dónde está el tema del control político? ¿Cómo yo podría controlar como legislador? ¿No habrá alguien que esté en esta clase que sea asesor, algún consejero de algún legislador? Desde mi opinión personal, por ejemplo, eso podríamos solucionarlo. ¿Cómo? Primero, sacando una ley que no exista en ningún lugar donde de manera ilegal se realice la reparación de equipos celulares. Segundo, o sea, prohibición total. No que exista autorización. Ya, si quieren hacer la reparación de equipos, que se haga de cierto modo en centros autorizados, netamente autorizados, como no en cualquier mercado, en cualquier calle, cualquier esquina. Porque va a existir este tipo de ilícitos penales que cometen sobre todo bandas, porque son 2 o más personas sobre todo, porque existe el mercado negro, es decir, va a haber oferta, y ante la oferta existe la demanda, ¿correcto? O la demanda y la oferta. ¿Cómo controlaríamos la reducción de este tipo de ilícitos penales? Haciendo mención a banda criminal. Sacando una ley, prohibiendo que existan ciertos espacios públicos donde reparan, donde venden equipos de segundo uso. No, no. Un equipo reportado definitivamente debe ser cortado por las entidades que administran telecomunicación, o Citel, entre otros. Que no tenga ninguna opción que pueda ser utilizado por otra persona. Segundo, desde mi punto de vista, agravando las penas.
Esas personas que vendan un equipo de segundo uso deberían tener penas efectivas altas, no bajas, no 2, 3, 4 años, sino de 10 para arriba, pues, sin beneficio premial. Entonces podríamos controlar, de cierto modo, por ejemplo, el hecho de la delincuencia patrimonial que hoy en día está azotando muchísimo. No sé a qué extremo vamos a llegar de que por un equipo celular que valga 500,000 soles están asesinando a personas. Entonces esto de las organizaciones criminales, las bandas criminales, como vuelvo a mencionar, tienen vínculos con los actores políticos, también con los actores económicos, ¿correcto? También con la administración de justicia. Yo, personalmente, en mi opinión personal, esto tiene que ver con una voluntad de todos los actores, si queremos reducir el tema de la delincuencia organizada. Un claro ejemplo, cuando yo participé en un operativo, no voy a decir el nombre, pero en Huancayo, me tocó el segundo en el mando, que ya fue capturado ahora. No sé qué pasó con la policía. Llegué, me dijeron que estaba controlado el objetivo. En media hora se desapareció. ¿Ustedes creen que en media hora, cuando exista uno que le está haciendo el seguimiento, va a desaparecer el objetivo? No, pues algo pasó ahí. Alguien filtró la información. ¿Correcto? Entonces no podemos decir que no estamos contaminados. Yo lamentablemente digo, en mi opinión personal, en el tema de organización criminal y banda criminal, hay muchísimas personas que están contaminadas y que tienen, las organizaciones tienen vínculos, y lamentablemente por eso existe el incremento de este tipo de delincuencia. Pero tenemos que controlar y de cierto modo reducirlo. Pero es tan gravoso, sobre todo cuando las organizaciones criminales tienen un control político, ¿correcto? Cuando existe un control político, entra desde mi punto de vista ya el tema de que tienen dominio nacional. En ese caso, cuando tengan un control político, sobre todo en un primer momento van a utilizar el soborno, y si no obedecen, van a utilizar la violencia para intimidar. Y por eso esta corrupción va a generar que estas actividades ilícitas continúen. Un claro ejemplo, si no ponemos una normatividad rígida, sobre todo, por ejemplo, para erradicar los insumos para el narcotráfico, esto seguirá continuando. Pero si nosotros tenemos una ley que prohíba todos los insumos para la producción de narcotráfico, reduciremos su producción. Entonces, un claro ejemplo es que cuando el tema del crimen organizado se incrusta en los actores políticos, no va a haber voluntad política para reducirlo. Eso es lo más gravoso. Y lo otro más gravoso es que este dinero ilícito que obtienen las organizaciones criminales se incruste a la economía, ¿correcto? Van a tener control, sobre todo, de mercado. Y cuando tengan control del mercado, lo que van a buscar es un monopolio. Y eso también es peligroso, sobre todo para todos los ciudadanos, porque los precios van a acrecentarse. Muy bien. Entonces, aquí en el tema de las organizaciones criminales, tenemos todos que cumplir un rol como ciudadano. Si nosotros queremos vivir en un país pacífico, un país sobre todo donde la delincuencia no sea como estamos viviendo, donde ya prácticamente no podemos controlar, lamentablemente esto se debe, como vuelvo a mencionar, a un tema político, sobre todo político. No hay voluntad política, sobre todo desde el gobierno y también del legislador, para reducir la delincuencia. Simplemente dicen la policía, la policía. La policía no puede hacer nada si no existe voluntad política. Una voluntad política es generar una normatividad técnica que sea acogida del dato real de la sociedad. Este legislador que no legisle simplemente del escritorio, que vea la realidad. ¿Y cómo veo la realidad? Yo fácil podría hacerlo. Digo, si yo soy legislador, ¿por qué no pido a cada alcalde del país, y sobre todo de las grandes ciudades, que me reporten qué cantidad de personas son arrestados o detenidas diariamente? ¿Y por qué delitos? Y que me informen mensualmente. Y esto ya existe. Este CODACEN, si no me equivoco, donde muchos alcaldes, también estos malos alcaldes que se ven involucrados en esto, en corrupción, cuando yo estuve como fiscal veía, no asisten a estas reuniones. Ellos tienen la obligación de hacer las reuniones y reportar. Entonces, un legislador debería tener como data el reporte de las municipalidades,
el reporte de las juntas vecinales, el reporte de la policía para decir qué delitos necesitan un control de otro modo, ¿correcto? Entonces, pero lamentablemente no vamos a ver esto, no vamos a ver porque hay intereses personales, intereses de grupo de personas que no quieren este tipo de acciones. Muy bien, muy bien. Entonces, el tema de organización criminal es de ese modo y sus elementos, como hemos mencionado, ya los diferencia con el tema de banda criminal, ¿no? Su finalidad, sobre todo, no olvidarse. La finalidad de una organización criminal es una finalidad lucrativa. Si no tuviera esta finalidad, el ilícito que cometen, es decir, los delitos que cometen estos 20 delitos, no tendría sentido. Es como el tema del lavado de activos. ¿Cuándo vamos a estar en lavado de activos? Cuando exista este delito fuente, generador de patrimonio ilícito. En este caso en concreto, será crimen organizado o organización criminal cuando se cometa estos delitos gravosos y generen, de cierto modo, también un fin lucrativo. Este caso en concreto, las organizaciones criminales también van a tener esta finalidad igual que en el lavado de activos. Ahora bien, en cuanto al tema de la legislación que regula la fecha, quiero precisar lo siguiente. Vamos a tener como una normatividad inicial en nuestro país una ley que viene a ser la 30.077. Y antes de ello quiero preguntar a los participantes, ¿cuál era la ley que antes del año 2013 que regulaba este tema, pero con otro nombre? Que regulaba para delitos graves. ¿Alguien me puede indicar? A ver, ¿alguien? Antes del 2013. A ver, antes del 2013, ¿cómo se denominaba esto? A ver, Zoraida, para recordar nada más. Zoraida. Doctor, la asociación ilícita para delinquir. Correcto, era el 317, ¿cierto? Sí, doctor. 317. Antes del 2013 teníamos esa norma, del 317. Pero el 317, si ustedes leen, era como para una banda criminal. Decía, 2 o más personas que tengan una finalidad de cometer delitos, ¿correcto? Pero con esta ley, la 30.077, el legislador vio por conveniente que ya no va a ser banda, sino va a ser organización criminal. Y ha agravado las penas, pues, ¿no? Las penas en este caso en concreto son gravosas para los integrantes de organizaciones criminales, ¿no? Que puede llegar incluso de 15 a 20 años para los líderes, cabecillas o financistas de organizaciones criminales. Entonces, en la legislación nacional vamos a tener, de cierto modo, 2 normatividades que no deben perder de vista. ¿Cuáles son? La normatividad inicial será el tema de la ley 30.077, esta ley contra el crimen organizado, y sobre todo esta ley, la 30.077, establece o fija las reglas de investigación, de procesamiento y juzgamiento, es decir, de personas involucradas bajo estos supuestos que estableció esta ley 30.077 de delitos comprendidos que eran 20, ¿correcto? Entonces, en el tema de crimen organizado, por ejemplo, no se realiza investigación como si fuera un delito común. A ver, ¿alguien me puede decir qué tipo de técnica se utiliza para crimen organizado? A ver, vamos con Fran. A ver, Fran, adelante. Adelante. Sí, doctor, las técnicas especiales de investigación. A ver, ¿nos puedes dar unos cuantos? ¿Cuáles son? El óbice, la remesa controlada, ¿no? La intervención de las comunicaciones, entre otras. Correcto. A ver, aparte del doctor, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, en qué etapa del proceso penal el fiscal aplica estas técnicas? ¿O debe aplicarlos? A ver, ¿alguien? Karina, a ver, vamos. Doctor, en la investigación preliminar. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo de esa participación de sus compañeros? A ver, Zoraida. Adelante.
Doctor, lo aplica en la etapa de investigación preparatoria, que incluye también la investigación preliminar. Ya, Es claro. ajá. Sería el más técnico, ¿no? Técnicamente hablando. Adelante, Fernando. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Desde Tacna, la heroica, en las diligencias preliminares. Ah, muy bien, gracias. Saludos a Tacna. Bueno, Ya, de igual manera, doctor. saludos, ya, bueno, estoy un buen tiempito fuera de Tacna. Me gusta Tacna. Fran, adelante. Sí, doctor, por estrategia, creo yo, una vez mencionaba el doctor Chávez Costrina, que se tiene que aplicar en diligencias preliminares, toda vez que cuando ya se formaliza, se tiene que ver ahí el nombre del imputado, a la persona que se le está imputando un delito, ¿no? Cosa que se les alerta y ya no se puede utilizar estas técnicas especiales de investigación. Por eso, por estrategia, es en las diligencias preliminares. Claro. Es que en este tipo penal, sobre todo esta ley 30.077, la óptica del trabajo del fiscal es totalmente distinto a un fiscal de delitos comunes, por ejemplo, para un caso de homicidio, de un caso de hurto, o es totalmente distinto para un caso, por ejemplo, de un fiscal especializado en corrupción. En este caso en concreto, las técnicas que vamos a utilizar, sobre todo estas técnicas especiales de investigación, como ya mencionaron, el agente encubierto, el agente especial, la remesa controlada, las escuchas telefónicas, la videovigilancia, entre otros, va a tener una finalidad. ¿Cuál es? Primero, nosotros no vamos a conocer quiénes integran esta organización criminal. Es decir, estas técnicas especiales de investigación van a estar enfocadas en un primer momento a establecer quiénes son estas personas. Segundo, establecer su estructura. Y tercero, a qué actividades se dedican. Como cuarto será pues nuestro objetivo desarticular esta organización criminal. En ese sentido, en este caso en concreto del crimen organizado, vamos a utilizar estas técnicas especiales cuando aún no tenemos identificada a una persona. Cuando tengamos ya identificado a unas determinadas personas, con nombre, apellido, entre otros, tendremos que realizar una investigación normal o investigación clásica que nosotros realizamos desde el despacho. En este caso en concreto, en este tema de crimen organizado, por ejemplo, como primera técnica, a ver, ¿alguien me puede decir cuál sería la primera técnica que usted utilizaría como fiscal, en este caso en concreto para una organización criminal? ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien me puede decir qué técnica podrías utilizar para desarticular a una presunta organización criminal? ¿Con cuál empezarías? ¿Alguien? A ver, vamos con Alexander. Alexander, buenas noches. Doctor, buenas noches. Para actuar de inmediato sería el allanamiento de los domicilios de los investigados, ¿no? Ya, pero para eso yo tengo que utilizar otra técnica. ¿Yo cómo sé que ese señor vive en ese lugar? A ver, vamos con Zoraida. Zoraida. Con el agente, doctor, con el agente encubierto. Ya, muy bien. A ver, vamos anotando, ya, agente encubierto. Karina, adelante. Con la videovigilancia, doctor. Ya, ves, hay dos posiciones ya. Agente encubierto, videovigilancia. Vamos con Fernando. Fernando, ¿eres efectivo policial? Fernando Villagra, ¿eres efectivo policial? Sí, a ver, efectivo policial. A ver, vamos a escuchar a un colega, ya un colega que está en ese campo, digamos. Bueno, doctor, depende de lo que se está investigando, ¿no? Podría ser el levantamiento del secreto de comunicaciones y después podría ser el óbice para comprobar todo lo que se está escuchando. Ya. ¿No? Y de ahí, hacer una estrategia. Sí, pero si nosotros todavía no sabemos nada de la organización, ¿con qué técnica debemos empezar? Óbice. Óbice. Entonces empezamos con el tema de la videovigilancia, ¿correcto? A ver, pero aquí queremos precisar lo siguiente, ¿no? La técnica de la videovigilancia. A ver, les pregunto. Para utilizar la técnica de videovigilancia, ¿necesito autorización o no necesito autorización? No.
A ver, dice que no. A ver, Alfredo. Alfredo, a ver. Alfredo, adelante. Alfredo fue primero el que Doctor, avanzó. si es en la vía pública, no necesita autorización de un juez. Si es en la intimidad, dentro de la propiedad, sí. Ya, solamente autorización judicial. A ver, Karina, ¿qué dice Karina? ¿Comparte la posición? Solo disposición fiscal, doctor. Ya, acaban de introducir un dato más. A ver, Luis Alberto, adelante. Doctor, buenas noches. Para hacer este tipo de diligencias de videovigilancia se necesita obligatoriamente la autorización fiscal, porque si es que la policía toma iniciativa de hacer videovigilancia puede ser cuestionado, porque no está siendo autorizado. Y estas diligencias de criminalidad organizada necesariamente tiene que haber una disposición fiscal si es en la vía pública y si es en lugar cerrado una disposición judicial. Gracias, doctor. Gracias. A ver, Heiker, a ver si me equivoco, discúlpeme su nombre, Heiker. A ver, adelante. Toda orden tendría que ser autorizado por un juez mediante una resolución fiscal. Ya, muy bien. A ver, para cerrar este tema, Alfredo, y quede claro el tema. ¿Cuál es su Doctor, más que nada quería hacerle una consulta en ese puntito. ¿Qué pasa si es un delito y el policía lo ha grabado con su celular sin resolución fiscal, ni orden policial, ni nada, perdón, sin decisión del juez? Ya, eso vamos a resolver luego. Primero estamos diciendo pues, qué se requiere. A ver, Fernando. A ver, ¿qué dicen los amigos de la policía? Yo tengo muchos amigos, Doctor, familiares. para realizar el óbice, el agente encubierto o agente especial, se requiere la disposición fiscal solamente. Para el levantamiento del secretario de comunicaciones, autorización judicial, ¿no? Judicial. ¿Ya? Primero vamos con el óbice. Ya. Disposición fiscal para la parte externa, indudablemente, ¿no? Para la parte externa de un inmueble, para el seguimiento, para la videovigilancia. Para la parte interna ya del inmueble, se requiere ya una autorización judicial. Ya, muy bien. Gracias, Fran. Adelante. Fran, adelante. Sí, doctor, en efecto, se requiere para el óbice, se requiere la autorización de la disposición fiscal, pero del fiscal provincial, Ya, no del muy adjunto. bien. Ya, gracias. Muy bien. Gracias por su participación. Primero, esta técnica de videovigilancia, desde mi punto de vista, es una técnica de inicio de actos de investigación en crimen organizado. Yo no sé quiénes son los integrantes de la organización. Yo no sé a qué se dedican. Yo no sé quiénes lo integran. ¿Qué hago? Esta puede ser de iniciativa de la policía o puede ser de iniciativa fiscal que se disponga la videovigilancia. Pero videovigilancia con fines de investigación, no videovigilancia con fines de que realizan las municipalidades. Nosotros vamos a hacer videovigilancia con fines de investigación. En ese caso en concreto, tiene que haber lo siguiente. Si nosotros disponemos como fiscal provincial, no puede disponer un fiscal adjunto, un fiscal provincial dispone una técnica especial de investigación para lugares públicos, pongamos la calle, el parque, la avenida, autorización fiscal, por un determinado plazo, que yo les voy a preguntar cuál es. Luego, si nosotros requerimos realizar la videovigilancia en ambientes cerrados, como por ejemplo al interior de un domicilio, al interior del departamento, o algún lugar donde se afecte derechos fundamentales, necesitamos autorización judicial. ¿Correcto? Ahora bien, para realizar esta técnica especial de investigación de videovigilancia, tiene que haber entonces una autorización fiscal o judicial, con esa precisión. Segundo, tiene que haber un plazo. ¿Alguien me puede decir cuál es el plazo? A ver, ¿cuál es el plazo? El policía puede grabar o puede firmarme, puede tomarme vistas fotográficas de forma indefinida, puede hacerme seguimiento. A ver, ¿alguien? A ver, vamos. Veo que hay efectivos policiales. Me agrada esta clase. Vamos con Ventura. A ver, Ventura, adelante.
¿Cuál es el plazo? Doctor, el plazo es 60 días prorrogables. Perfecto, perfecto, felicitaciones. A ver, el tema judicial, la autorización judicial, a ver, Heiker, ¿cuánto tiempo es? También es el mismo periodo, que puede prorrogarse. ¿Esto puede extenderse o no el plazo? ¿O solamente va a finalizar a los 60 días o a los 120? ¿Puede extenderse o no el plazo de esta técnica especial de investigación? A ver. Adelante, Heiker. Y Keiner, ahí está. Sí se puede a solicitud fiscal, ampliación al plazo. Correcto. Porque es un caso complejo. Ya, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se documenta esta técnica? ¿Alguien me puede decir cómo se documenta esta técnica de videovigilancia? ¿Alguien? A ver, veo efectivos policiales. ¿Cómo se documenta esta técnica especial de investigación que estamos justamente hablando el día de hoy de crimen organizado? ¿Cómo se documenta? A ver. Y, a ver, primera pregunta, ¿cómo se documenta? Y dos, ¿quiénes tienen acceso a esa información? A ver, vamos, con Ventura. Adelante, señor Ventura. Doctor, se documenta con acta de videovigilancia. Ya, muy bien. A ver, el Y siguiente. periódicamente se remite un informe a la fiscalía. ¿Y ese informe cómo ingresa? A ver, ¿cómo ingresa el informe? ¿Alguien sabe? Reservado. Ya, a ver, pero reservado ¿cómo? ¿Con sobre? ¿Ingresa directamente al despacho fiscal? ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien? ¿Karina? ¿Cómo ingresa esta información de videovigilancia? 20%, aquí también es 5%. Doctor, se documenta mediante parte o actas de videovigilancia. Ya, muy bien. A ver, alguien, Tito, ¿cómo ingresa al despacho fiscal? Tito, ¿nos escuchas? En sobre lacrado, doctor. Ya, sí, doctor. Ya, sobre lacrado. Lacrado. Ya, a ver, Walter. ¿Cómo ingresa esta información? A ver, ¿saben o no? A ver, para los que no saben, para que aprendan esta noche, ¿no? A ver, ¿cómo ingresa Walter? ¿Cómo ingresa la información? Lacrado, el informe, las actas lacradas y con cadena de custodia. Ya, muy bien. Entonces vamos a indicar algunas cosas. Este tipo de técnicas especiales de investigación solo va a tener conocimiento el fiscal y el agente policial. Normalmente el agente policial que va a realizar esta técnica va a tener un jefe. Normalmente no va a ser una persona. Normalmente va a ser 2 o 3 personas, ¿correcto? 3 efectivos policiales. El contacto es directo con el fiscal. Esta información no ingresa por mesa de partes, estimados amigos. ¿Por qué? Porque mesa de partes puede estar infiltrado ¿cómo lo llaman? ¿Un sapo? ¿Cómo lo llaman? Uno que da la información. Sapo lo dicen, ¿no? Entonces, esta información que se maneja en técnicas especiales de investigación normalmente ingresa directamente al despacho fiscal. Es más, en el despacho fiscal, el único que puede conocer esta información tal vez es el fiscal provincial, y no ni siquiera sus adjuntos, ni otros asistentes en función fiscal. Puede ser el fiscal provincial con su asistente tal vez, incluso el asistente puede ser que el fiscal provincial desconfíe. Esta información es reservada, no ingresa. ¿Y cómo trae al acta estos informes de los avances de videovigilancia? Normalmente el nexo que va a ser el jefe inmediato de estos 2 o 3 policías que van a trabajar en hacer esta técnica especial de investigación va a hacer las coordinaciones con el fiscal. Va a decir, señor fiscal, necesitamos conversar con usted en tal horario, en su despacho, sobre todo. ¿Ustedes piensan que se registran estos efectivos policiales cuando ingresan o no? ¿En la fiscalía se registran o no se registran? No se van a registrar porque, les estoy diciendo, la organización criminal tiene muchos ojos, ¿correcto?
Entonces, si la organización criminal detecta, por ejemplo, las reuniones con el fiscal con estos efectivos policiales, fácilmente puede neutralizarlo, o desarticularse, o cambiar de rubro, lo que sea. Entonces, en este caso en concreto, estas reuniones que se va a tener entre el fiscal provincial y los efectivos policiales que van a realizar este tipo de técnicas, sobre todo son directos en despacho fiscal. ¿Correcto? El avance de esta información que proporcione estos efectivos policiales será trascendental para prorrogarlo o no. Esta técnica especial de videovigilancia, desde mi punto de vista, es la primera técnica que normalmente utiliza el fiscal cuando no tiene todavía identificado una determinada persona, no sabe todavía quiénes son los integrantes, pero sí tiene una sospecha de alias, digamos. Normalmente tengo alias el chino, alias el toro, alias el gordo, alias el chancho, no sé qué alias. Esta técnica especial de investigación me va a proporcionar, de cierto modo, datos. Estos efectivos policiales, como os he dicho, van a hacer captura de imágenes, van a hacer la filmación, prácticamente van a hacer el seguimiento. Y esta información que proporcione servirá para otras técnicas especiales de investigación. Estos efectivos policiales no son cualquiera, son efectivos policiales con una preparación muy buena en estas técnicas especiales de investigación, y previo a su designación se evalúa si son idóneos o no. Es decir, no solamente que hayan llevado cursos de técnicas especiales de investigación, sino se tiene que evaluar incluso su entorno familiar de estas personas, ¿correcto? Porque puede ser que sea un familiar de un integrante de la organización que esté entrando como actor de investigación y por tanto va a fracasar los actos de investigación. En ese sentido, esta técnica especial de investigación va a proporcionar nombres, va a proporcionar números telefónicos, va a proporcionar actividades ilícitas, y el siguiente será el uso de otra técnica especial de investigación. La segunda técnica especial de investigación que normalmente va a utilizar en estos casos va a ser sobre todo, como ya tenemos estos datos de las imágenes, puede ser el agente encubierto o agente especial. El agente encubierto, de cierto modo, es un efectivo policial que va a ingresar a la organización criminal por, en este caso, por disposición fiscal. Pero su ingreso a la organización criminal no es una orden, es voluntad de esta persona. Yo no puedo ordenar a un efectivo policial que ingrese a una organización criminal para que brinde los datos o información para luego desbaratar. Entonces, este efectivo policial, en coordinación con su jefe inmediato, sobre todo, van a ingresar a la organización criminal por disposición fiscal, estableciéndose ciertas reglas que debe cumplir. En caso no cumpla, esta puede finalizar inmediatamente. Como por ejemplo, pues no me brinda la información necesaria durante ya 2 o 3 meses, entonces doy por finalizado su designación y podría verse involucrado también como miembro integrante de esa organización, ¿no? Entonces, la segunda técnica, sobre todo, que se va a utilizar en este tema de crimen organizado, desde mi punto de vista personal, es el agente encubierto, efectivo policial, que se incrusta a una organización criminal con la finalidad de brindar una información. Y esta persona va a tener un nexo, que normalmente va a ser el nexo con el fiscal. No es directamente, no es que el agente encubierto va a dar dato directo al fiscal, va a tener un nexo, que existe ya una normatividad específica de cómo debe darse este procedimiento. El tercero, que puede ser es el agente especial, y el agente especial, a diferencia del agente encubierto, es un civil que ingresa a la organización criminal, que brinda información también trascendental para desarticular la organización criminal. Ahora sí, dando respuesta a lo que mencionó uno de sus compañeros, ¿qué pasa con esa información policial que ha hecho una grabación fílmica o captura de imágenes sin autorización fiscal o judicial? ¿Tendría valor legal? Desde mi punto de vista, no tendría valor legal, ¿correcto? En temas de organización criminal, estas técnicas que estamos comentando, el agente encubierto, el agente especial, la videovigilancia, sobre todo va a aplicarse en diligencias preliminares. En la gran mayoría de casos de organizaciones criminales, casi el 90% del caso, 85 a 90% del caso, está armado en diligencias preliminares. En la preparatoria se va a hacer algunos actos de investigación, sobre todo para consolidar esos indicios que se ha obtenido en diligencias preliminares.
¿Por qué? Porque si yo formalizo, yo individualizo a una determinada persona como miembro de una organización, va a fracasar estas técnicas especiales de investigación. Vuelvo a mencionar, estas técnicas especiales de investigación sobre todo se aplican para desarticular una organización criminal en diligencias preliminares. Por eso, en estos temas, va a haber el golpe, va a haber la incautación, va a haber la detención cuando ya exista, primero, videovigilancia. Segundo, puede ser que exista o no agente encubierto, agente especial. Pero por lo menos va a haber, ¿qué? Videovigilancia y escuchas telefónicas. Es decir, ya tenemos datos a qué se dedica la organización criminal, quiénes lo integran, sabemos dónde está y ante ello vamos a hacer esto de los allanamientos y incautaciones. Por eso, cuando obtengamos estos datos de los productos de los allanamientos e incautaciones, en la gran mayoría de casos podría mencionar que vamos a tener ya un 80-90% del caso armado en preparatoria. Entonces, una diferencia con el tema de organización criminal y banda criminal lo pueden ustedes observar en este cuadro. Estas diapositivas se les va a distribuir con la finalidad de que ustedes lo tengan, lo consulten y si quieren puedan mejorar en algo más. Entonces, aquí sobre todo las diferencias son, sobre todo en el tema de la cantidad de personas que integran, en el tema de la permanencia, en el tema de las acciones ilícitas que realizan. Vuelvo a mencionar, la organización criminal realiza acciones ilícitas con una finalidad concreta, a diferencia de una banda criminal que no lo realiza. Su alcance también, banda criminal puede ser local, incluso regional, pongamos, pero las organizaciones criminales trascienden las fronteras, pueden convertirse en organizaciones criminales internacionales. Muy bien, entonces, en el tema de la normatividad, no olvidar que tenemos estas dos normas, la 30.077 y este decreto legislativo 1244. Y sobre todo voy a hablar un poco, ahora sí, del tema de los supuestos del normativo, o sea, supuestos de delitos en las que serían la fuente de este tema en concreto de organización o crimen organizado. Sobre todo, la última modificatoria del decreto legislativo 1244 establece 20 tipos penales que podrían ser, desde mi punto de vista, como fuente de crimen organizado. Y dentro de ese grupo de delitos vamos a encontrar el homicidio calificado, y aquí justamente con esta norma se introduce también el sicariato y la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. Es decir, con la ley 30.077 no existía como tipo penal fuente, pongamos de ese modo para que se entiendan por temas académicos, contra el crimen organizado, el tema en concreto del sicariato. ¿Correcto? Si ustedes revisan la ley 30.077, no estaba contemplado en aquel momento como fuente de este tema del crimen organizado, el tema del sicariato. Pero sin embargo, con esta norma, el decreto legislativo 1244 se introduce el tema del sicariato, la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato en el tipo penal que estamos haciendo mención. También se menciona como secuestro, otro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad delictiva del artículo 162. Vamos a tener también delitos contra el patrimonio, del artículo 186, 189, 195, 196A, pornografía infantil, entre otros. Justamente en esta lámina que estamos mostrando en este momento, vamos a encontrar estos tipos penales, ¿no? Sobre todo, te van a ser 20 puntos específicos que podrían ser considerados fuentes de crimen organizado. Dentro de ello, los más gravosos, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el sicariato, ¿no? En este caso es el homicidio motivado por el tema del lucro, que lo va a diferenciar con un homicidio simple en concreto, ¿no? Aquí el tema del lucro es el móvil por el cual va a ocasionarse la muerte de una determinada persona. El otro que vamos a mencionar en este caso es el secuestro, también es considerado como fuente del crimen organizado, ¿no? En este caso es la privación, pues, de la libertad de una persona, sobre todo por un determinado tiempo de cautiverio, ¿no? En este caso, pero que está condicionado sobre todo a un móvil también económico que podríamos mencionarlo. El otro va a ser el tema de trata de personas, en este caso también,
En este caso, el tema de trata de personas no solamente está referido a esta violencia que pueden realizarse en el tema sexual, sino también puede haber el tema de trata de personas referido a la explotación laboral, ¿no? En este caso también, este delito es considerado como delito fuente de este delito que estamos comentando de crimen organizado. También otro tipo penal está referido a delitos contra el patrimonio, sobre todo el tema del robo, y en este caso también tendríamos que revisar. Otro tipo penal, pornografía infantil, asimismo, violación del secreto de las comunicaciones, la tenencia, en este caso, la tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, y justamente en este decreto legislativo del octubre del 2016, decreto legislativo 1244, se ha establecido justamente también el tema de tenencia ilegal de armas se agrava, ¿no? En el tema del punitivo, ¿no? En este caso la pena es no menor de 8 ni mayor de 15 años, sobre todo si brindan, por ejemplo, el tema, en este caso, de las organizaciones criminales, sobre todo en el tipo base, en organización criminal, la pena va a ser de 8 a 15 años, y cuando sea, sobre todo, integrantes de organizaciones, jefes o cabecillas, la pena se va a agravar, ¿no? En este caso, de 15 a 20 años. También aquí habría que mencionar algo al respecto, ¿no? En este caso, sobre todo, y con este decreto legislativo de la 1244, lo que se establece en concreto es que no va a haber beneficios penitenciarios para cierto grupo de personas que integran organizaciones criminales. A ver, ¿alguien sabe a qué de quienes no tienen beneficios penitenciarios con este tipo de la modificatoria legislativa del 1244? ¿Alguien? Sí, adelante, Zoraida. A ver, vamos. Los líderes y cabecillas, doctor, de la organización. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Solo ellos? ¿Solo ellos no van a tener? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Alguien más? A ver, vamos con Heiker. Los funcionarios públicos y policías, abogados. A ver, policías, abogados. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quiénes no van a tener beneficios, sobre todo de redención de la pena? ¿Quiénes? A ver, ¿alguien? ¿Alguien tiene su código? ¿Alguien tiene una norma ahí que pueda dar lectura o yo les puedo dar la lectura? A ver, ¿alguien puede dar lectura al artículo 22 de la ley 30.072 o 30.077? A ver, ¿alguien? A ver, Luis, ¿puedes leer, por favor, el artículo 22 de la ley 30.077, el artículo 2, inciso 1, literal A, B y la E? Ya dice, el inciso 1, el juez aumenta la pena hasta una tercera parte por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, sin que en ningún caso puede excederse los 35 años en los siguientes supuestos. Si el agente es líder, jefe o cabecilla, ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. Si el agente financia la organización criminal. Ya, ¿y la E? Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere la presente ley. La E, doctor. La E. Si el agente Ajá, sí, esa. Si el agente en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito. Ya, muy bien. Entonces, no va a existir este beneficio penitenciario, redención de la pena en esos tres supuestos. ¿Para quiénes? Si el agente es líder, jefe o cabecilla, o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 2,
si el agente financia la organización criminal. Y 3, si el agente en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra la integridad física o psicológica de menores de edad u otros inimputables. Es decir, en 3 supuestos no va a haber beneficios penitenciarios. Esto quiere decir que los demás integrantes de la organización que no tengan esta condición, ¿podrían tener beneficios penitenciarios o no? ¿Alguien? Claro que sí, podrían tener beneficios penitenciarios. Muy bien, entonces, es lo que ocurre, ¿no? Hoy en día, este caso en concreto. Y la pregunta para ustedes es, yéndonos a un tema procesal sobre este tema. ¿El jefe o líder de la organización criminal puede ser colaborador eficaz? A ver. ¿El jefe o líder de una organización criminal puede ser colaborador eficaz? A ver, Zoraida, ¿qué nos dice? Sí puede ser, doctor, solo que tiene que haber dejado, ¿cómo se llama? De pertenecer a esa organización criminal. Ya, muy bien. A ver, Gonzalo, ¿qué dice Gonzalo? Gonzalo. ¿El jefe de una organización criminal puede ser colaborador eficaz? A ver, Gonzalo. Ya, vamos con el siguiente. Luis Alberto. A ver, active su micrófono. Sí. Efectivamente, puede ser colaborador eficaz siempre y cuando tendrá que poner a una organización más grande de la que está inmiscuido. O sea, una organización más grande de la que lidera, pero está controlando, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿qué dicen? Aquí en la caja de comentarios dicen no, no, no. A ver, ¿alguien tiene una opinión distinta? A ver, ¿alguien? ¿Un jefe de una organización criminal puede ser colaborador eficaz? Aló, ahora sí. Doctor, no podría ser el jefe ni el cabecilla. ¿Por qué? Porque justamente los colaboradores eficaces son de jerarquía menor, para justamente desvelar a los cabecillas y a los integrantes principales de las organizaciones. Ese sería el fundamento. Ya, ¿y existe una norma que diga que un líder o un cabecilla no debe ser colaborador eficaz? Bueno, yo en la ley que indica ahí la 1244 no la tengo a la mano, pero me parece que no tendría que tener, doctor, disculpe. No. Ya, en la 1244 no habla de colaborador eficaz. La 1244 habla de beneficios penitenciarios. El tema de colaborador eficaz es un aspecto procesal, ¿correcto? Como bien ha mencionado, desde mi opinión, no existe ninguna restricción que un jefe o cabecilla que haya dejado pertenecer a esta organización criminal participe como colaborador eficaz. Colaborador eficaz es dar información de una actividad ilícita que se está realizando, que se ha dejado de realizar o que va a efectuarse en un futuro. En este caso en concreto, tal vez el líder de una organización criminal podría darnos información de las actividades ilícitas, de cómo se ha realizado, quiénes son sus integrantes de esa organización, dónde están sus bienes, entre otros. Claro, con la finalidad de obtener un tema de beneficio premial, ¿no? Pero existe un tema también normativo que existe sobre el tema de colaboración eficaz, que existe una prohibición de que ciertos miembros de organizaciones criminales puedan acogerse a este tema en concreto de organización de colaboración eficaz. Entonces, siempre y cuando, en este caso tendríamos que ver este decreto legislativo 1301, sobre todo, ¿qué nivel tiene esta organización criminal? ¿Es jefe realmente o es un mando intermedio? ¿Correcto? Un mando intermedio que va a proporcionar una información determinada. Sobre todo en tema de colaboración eficaz, la que va a someterse a este proceso especial va a ser integrantes de menor jerarquía con la finalidad de dar información de la estructura y organización de sus integrantes de esta organización criminal.
Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que el tema de la colaboración eficaz es con la finalidad de negociar el tema de la pena. Muy bien. Ahora sí. Sobre el tema jurisprudencial, en este caso que nos convoca de organización criminal, estas pueden tomar nota si quieren, pero también les vamos a dejar en las láminas. En este caso en concreto tenemos estos cinco jurisprudencias que hace mención a organizaciones criminales. Valoración probatoria en casos de estructuras criminales, diferencia entre organización criminal y concierto criminal, banda criminal, diferencia en este caso en concreto de los elementos estructurales de organización criminal. Muy bien, entonces con esa parte vamos a dar por finalizada esta sesión y entramos a la segunda parte si hay alguna pregunta que absolver en este caso en concreto. A ver, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre el tema que nos ha convocado el día de hoy? Sí, a ver Luis, adelante. Adelante. Gracias, doctor. Quería, a ver, un tema de, siempre me ha quedado el tema, la duda respecto a las denominaciones, a las formas como se denominan las organizaciones criminales o se autodenominan. ¿De dónde sale la palabra denominación o autodenominación a un grupo o una organización criminal en las cuales sale un nombre? Ah, ya, eso lo realiza la policía, sobre todo eso es, hoy en día ya incluso no debería efectuarse, ¿ya? Porque por ahí salió una jurisprudencia, si no mal recuerdo, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, no recuerdo, pero sí esa denominación que le dan los Charlies, le dan los X nombre, lo realiza la policía, no es el fiscal. La policía es el que nos da ese dato, ¿no? Y bueno, el fiscal lo va a avalar, pues, con la finalidad de que de ese modo vamos a individualizar ese grupo de personas. Normalmente es de ese modo. Siguiente. Doctor, nuevamente, Tacna, doctor. Previo a mi pregunta, te quería hacerle recordar, doctor, que yo hice con usted un diplomado de lavado de activos y extinción de dominio aquí en Tacna, en el Colegio de Contadores, donde humildemente saqué el primer puesto, doctor. Ah, Quería hacer una pregunta. En el tema de extinción de dominio, que es un proceso especial, ajá, es una consecuencia jurídico-patrimonial, en la indagación patrimonial, ya, que es reservada, ¿no? Que es reservada. 30 días normalmente. Claro. Ajá. No, es reservada. La indagación patrimonial son 12 meses, Claro. probable 12 meses más. ¿Se aplica las técnicas de investigación, las técnicas especiales de investigación? O sea, a extinción de dominio. En extinción de dominio. No. Esto se aplica netamente a crimen organizado. No, esa ley especial tiene distinto tratamiento. En el caso de extinción de dominio, primero hacen la indagación, recaban toda la información y una vez que recaban plantean la demanda. ¿Correcto? Es de ese modo, ¿no? En este caso, no, la ley es específico. Esto es para netamente delitos de crimen organizado. El otro tiene que ver con tema patrimonial, pues. Bien, conforme. Ya. Siguiente, a ver, vamos con Mario. Mario, adelante. Con mucho cuidado, Mario, porque parece que estás conduciendo. Primero detente. Doctor, Ya, buenas adelante. noches con todos. Sí, buenas noches. Doctor, una consulta. En la etapa preliminar el delito ¿cómo? ¿De qué? ¿De qué delito? De acción criminal, ¿por qué cosa la colaboración fiscal no se embargan los bienes para que colaboren o para que no puedas vender sus acciones? No te escucho bien. No te escucho bien. Señor, te lo vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué en la etapa preliminar de crimen organizado, el colaborador fiscal no puede embargar sus bienes? ¿Negocia con el Ministerio Público? Ya, el embargo de bienes, tú me dices. Sí. Ya,
No, los bienes van a ser embargados. Lo único que se negocia es el tema de la pena. ¿Correcto? Los bienes de procedencia ilícita van a ser embargados en su totalidad. Lo que se negocia aquí es el tema de la pena. La reparación civil también se negocia, pero los bienes, normalmente la Procuraduría, que va a ser la especializada, lo va a embargar. Lo que va a negociar, sobre todo el colaborador eficaz, va a ser la pena. Siguiente. Doctor, una consulta. Una pregunta. Yo soy un capo en números. ¿Con quién estoy? A ver, primero, no sé con quién estoy. A ver, su nombre. Alfredo Alpaca. Ya, Alfredo, adelante. Ya, yo soy un capo en todo y hago con otro familiar o amigo una organización y contrato un contador, un administrador, pero no son parte de la organización. Nunca han sido ni saben para qué me dedico. Y ellos se dedican a llevar mis estados contables, y a llevar mis registros y todo lo demás. ¿Se puede calificar como organización criminal también o ya tiene otra denominación? Claro, sí, pueden ser parte de la organización. La organización criminal va a tener brazos. Podría ser el brazo económico, el que va a empezar a lavar o a hacer que ese dinero ilegal que ingresa va a entrar al sistema financiero. Pero el fiscal tendrá que determinar de qué modo este contador, este administrador, cumple ese rol, ¿correcto? Normalmente las organizaciones criminales no solamente tienen un brazo, pues tienen brazo legal, brazo económico, brazo violento, pongamos, que va a intimidar también, ¿correcto? En ese sentido. Normalmente puede estar involucrado tal vez, pues como tú me dices, yo soy un capo del narcotráfico con un grupo de mis familiares hice y ese dinero voy a ingresarlo al sistema financiero. Entonces, lavado de activos vinculado a organización criminal. ¿Y qué rol va a cumplir este contador, este administrador? De alejar el dinero y luego hacer que ingrese a la economía legal. Entonces, podría haberse involucrado en organización criminal. Pero es tarea del fiscal hacer, primero, determinar que forma parte de la organización y que cumple un rol dentro de una organización criminal. Siguiente. A ver, ¿con quién vamos? Con Mario. Mario. Buenas noches, doctor. Julian. Julian, buenas noches. Doctor, buenas noches. Usted habló en su exposición que la criminalidad organizada está dividida por etapas. Informó que la etapa predatoria, la etapa parasitaria, consolidación y simbiótica. Mi pregunta va en que esas etapas tienen que estar definidas por el fiscal en el requerimiento de formalización de investigación o simplemente usted lo ha dicho en modo de doctrina. En modo de doctrina, porque para la fiscalía es muy difícil reconstruir todo eso, ¿no? A menos que tengamos pues, un colaborador eficaz que nos haya narrado que cómo se creó la organización criminal y que esto se corrobore. No, con un tema académico, doctor. Otra pregunta, doctor. En la organización criminal nos pide, hay un verbo rector que es el integrar. Ese es el primigenio, el que se constituyó desde el 317 originario, primario, desde la Constitución del Código Penal del 91. Ahora, mi razonamiento va, el integrar, y hay una jurisprudencia, un recurso de nulidad 782 del año 98, si no me equivoco, de Lima Norte, que dice que integrar a una organización criminal significa adherirse a una estructura ya organizada. Es lo que dice el acuerdo plenario. Entonces, si yo me adhiero a una organización estructurada ya tiene que estar con estructura. Si el fiscal me imputa en la acusación, en la formalización, me imputa ser integrante de una organización criminal, pero dice que yo me integré después, antes de que se constituyera la organización criminal, perdón, antes, ¿no? Le he dicho. Entonces, ¿estaría válidamente calificado? No, uno no se va a integrar antes, pues uno se integra cuando ya está conformado la organización. O bien integra desde su inicio, o bien se integra cuando ya está consolidada la organización. Ahí el tema es un tema de precisión fáctica, creo que desde mi punto de vista, que debe precisar el fiscal. El simple hecho de pertenecer no me hace integrante, tiene que haber un aporte necesario, un rol específico que debo cumplir para ser integrante de la organización criminal. Eso tiene que cumplir el fiscal como obligación legal en la etapa netamente de preparatoria, de vincularlo. Si no lo vincula,
no forma parte de la organización criminal. Tiene que haber elemento de convicción personal o un dato, indicio o medio de prueba personal, documental o material que lo vincule como miembro de la organización. Si no, no hay. Por eso cuando litiguen, ustedes sobre todo, imagínense que estamos en una prisión preventiva. Primer presupuesto, grave, fundado, elemento de convicción. Son 3 más personas, ya está bien, pero eso no es suficiente. ¿Cuál es el documento? Porque se litiga con documento en prisión preventiva. ¿Cuál es el documento que acredita que este señor realiza un rol dentro de la organización? Y, por ejemplo, ¿no? Para vincularlo. Si no hay eso, no pasa el primer presupuesto. Siguiente. A ver, vamos con Moto 7, Moto G7, ¿cómo es eso? Vamos. A ver, Moto G7. A ver. Moto G7, adelante Moto G7. Ya. Siguiente, con Fran. Doctor, buenas noches. Sí. Tengo 3 preguntas para usted, estimado doctor. Primero, para agradecerle y felicitarle por su ponencia. Primera pregunta es respecto a la tipificación. ¿Qué pasaría si el fiscal imputa en este caso organización criminal y consecuentemente en concurso real tráfico ilícito de drogas? Pero el tráfico ilícito de drogas ya contiene, ¿no? Dentro de sus presupuestos. Lo subsume. Claro, se subsume, ¿no? Lo correcto sería entonces solamente correlacionarlo con el acuerdo plenario, solamente imputar el tema de tráfico ilícito de drogas, ¿cierto? Esa es mi primera pregunta. Más no, ya no sería concurso real. Ahora, la segunda pregunta respecto a banda criminal. El tipo penal, el 317b, nos dice, ¿no? Que tenga por finalidad la comisión concertada de delitos, ¿no? La finalidad de cometer delitos, o sea, plural. Quiere decir entonces que un determinado grupo de personas tiene que concertarse en reiteradas veces para cometer delitos, para encajar en este tipo penal de banda criminal. Y la tercera pregunta sería si esta banda criminal, ¿no? Regresando a la primera pregunta, bueno, el fiscal dice, no, ya no es tráfico, no es organización criminal en tráfico ilícito de drogas, sino es banda criminal. Ahora, ¿la banda criminal está destinada a cometer delitos graves o solamente está destinada a cometer delitos de la delincuencia común? Esas serían mis 3 preguntas, ya, doctores. Empezamos por el primero. Ya. El tema de la banda criminal comete delitos comunes. Esto que es hurto, robo, no sé, ya, pero no con los delitos gravosos que se menciona para el crimen organizado. Primero. Segundo, respecto al tema de la banda criminal, si bien la norma, el 317b, menciona que tenga por finalidad u objeto comisión de delitos concertadamente, entiendo que son delitos comunes, ¿no? Por lo menos tendrá que ser 2, pues. No puede ser que una banda criminal haya cometido un solo tipo penal. Este es un grupo de personas que ocasionalmente se reúne para cometer delitos comunes. Por ejemplo, hurtar, ¿no? Lo que vemos en el reportaje, ahora está incrementándose esta banda criminal que para hurtando celulares, por ejemplo, en los locales donde venden, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que realizar el fiscal, ya dando respuesta a tu pregunta, no puede haber concurso real. Si queremos hacer un tipo que lo va a subsumir, si no estamos seguros si es organización criminal o banda, podríamos imputarle del siguiente modo, ¿no? Decir, esto es una organización criminal y alternativamente imputo banda criminal, ¿correcto? Pero no en concurso real. Porque en este caso en concreto del crimen organizado, un delito fuente ya viene a ser el tráfico ilícito de drogas. De ese modo podríamos tal vez establecer el tema fáctico en ese caso que me hace pregunta el doctor. Siguiente. Vamos. Terminamos con la participación de la doctora Lourdes, doctor. Ya, muy bien. Ya, estoy por aquí. Pues desde Lima, que hace frío. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atender mi pregunta. Una consulta. ¿Qué pasaría en el caso de que el delito previo haya sido tráfico ilícito de drogas que se acusó a una organización criminal y alguno de los miembros, en este caso el brazo legal, como estamos viendo en la actualidad que se da mucho el tema del brazo legal, que forma parte de la organización criminal, fue absuelto por la sala penal, confirmado por la Suprema, y ahora la Fiscalía está acusando por lavado de activos, igual como miembro de una organización criminal? ¿No sería
no sé, contraproducente, o no sería algo ilógico, porque lo que entiendo que usted nos ha explicado es que organización criminal se subsume en lo que sería el tráfico ilícito de drogas. ¿Cómo sería en ese caso, doctor? Ya, ahí tendrías que plantear tal vez un nexus in idem procesal, tal vez, habría que analizarlo. Porque si está imputándole por el mismo rol, estamos mencionando que es el brazo legal de la organización criminal y ha sido absuelto, entiendo que esa organización criminal ha sido imputada por lavado de activos o por otro delito. No sé, no me precisaste esa parte. Si ha sido imputado por el mismo rol que está cumpliendo, digamos, como brazo legal ha sido absuelto por organización criminal y ahora le quieren imputar en lavado de activos puro por, como integrante de lavado de activos en el rol que cumple como abogado, entonces podría haber el tema del nebis in idem procesal, desde mi punto de vista concreto. Habría que plantearle una tutela ahí, doctora, para generar un poco de jurisprudencia y de ese modo se pueda resolver ese caso. Muy bien. Con esa participación doy por finalizada mi participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por darse tiempo. Muchísimas gracias a Audiápolis. Y bueno, que tengan un fin de semana muy bueno. Saludos desde Lima. Hasta pronto.